Hola a todos jóvenes, estamos en una sesión más de la asignatura de dibujo 2, la cual verdad abarca lo que es el dibujo anatómico. Y pues el día de hoy nosotros vamos a ver acerca de todo el sistema óseo, verdad, sobre todo los huesos, el esqueleto humano. En el transcurso de la presentación y todo eso, verdad, yo les voy a poner unos ejercicios para que ustedes los vayan resolviendo y pues estén escuchando un poco la presentación y de paso estén practicando con su mano lo que es el dibujo, verdad, para que vayan ya tratando de hacer ejercicios, de desentumir la mano y todo ese asunto. Bien, voy a compartirles la pantalla y les voy a ir explicando toda la temática de hoy, aparte que les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes vayan respondiendo. Ok, la asignatura ARDA lleva por nombre dibujo 2, ahí tienen mi correo. Y pues hablando un poco de lo que es el dibujo anatómico es aquel que trata acerca del estudio y representación de los músculos, de los huesos, ¿verdad? De todo lo que es el cuerpo humano, para lograr una correcta representación de la figura humana, muchachos. La unidad número 2 habla sobre el estudio y la anatomía humana. Y pues dentro de los objetivos tenemos dibujar partes del cuerpo humano internas, externas, aplicadas a bocetos para ilustraciones gráficas, con sus aplicaciones poniendo en práctica el estudio intensivo de sus dos estructuras. Identificar funciones físico-motoras del cuerpo humano por medio del dibujo ilustrado. Bien, para adentrarnos, ¿verdad?, a lo que es el dibujo, debemos de recordar todos estos conceptos que nosotros tenemos acá. De los que están presentes, me gustaría saber si alguien voluntariamente me puede decir qué es el boceto, el encuadre, el modelo, lo que son las formas simples, la proporción, el encaje, el espacio negativo, y ahora ya le incluimos los cánones de proporción. Cuando hablamos de boceto, ¿qué es el boceto para ustedes? Pueden activar su micrófono. Es como un borrador de la composición que vamos a hacer. Correcto, más que todo es una referencia, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a hacer al final. Cuando hablamos del encuadre, el encuadre, ¿verdad?, es prácticamente enfocar o definir un área. En algún caso, ¿verdad?, que nosotros tengamos un paisaje completo, pues nosotros decidimos seleccionar una pequeña parte de lo que queremos representar, ¿verdad? En el caso del encuadre podemos utilizar encuadre horizontal, encuadre vertical, encuadre cuadrado. En dependencia del modelo que nosotros tengamos, pues vamos aplicando este tipo de encuadre. El modelo es todo objeto o ser humano, ¿verdad?, en el cual nosotros nos estamos basando para representarlo por medio del dibujo, por medio de líneas y trazos. Las formas simples son todas las que me permiten a mí poder montar un dibujo de la manera más rápida. La proporción es prácticamente, ¿verdad?, las referencias que nosotros tenemos en cada uno de los objetos que vamos a dibujar, el ancho, el alto. En el caso del encaje, existen un sinnúmero de métodos de encaje, ¿verdad?, los cuales a mí me permiten dibujar de la manera más perfecta. Está el método por caja, el método simétrico, el método de medidas, está la cuadrícula.
tenemos varios, ¿verdad? Los espacios negativos son algunos espacios que prácticamente nos dan como una referencia para poder dibujar mejor, ¿verdad? Nuestros trabajos. Un ejemplo claro, si yo estoy acá con mi mano así en el codo, ¿verdad? Acá tengo un espacio negativo entre lo que es el brazo y las costillas. Y pues eso, gracias a esos espacios negativos, a esas separaciones internas que hay de los elementos, a mí me permite poder acomodar mi modelo, ¿verdad? De una mejor manera. En el caso de los cánones de proporción, los cánones es un sistema de medida que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, en las cuales, ¿verdad? Se especifican las medidas exactas de un cuerpo ideal, las medidas exactas en diferentes culturas, y pues gracias a ello se ha podido venir representando lo que es la anatomía humana. Permítanme, solo voy a traer agua. Acá teníamos el canon de 8 cabezas, ¿verdad? Les decía en la sesión anterior que para dibujar un cuerpo ideal, una figura humana, ¿verdad? Perfecta, nos basábamos en el alto. El alto de esta cabeza nosotros lo repetimos 8 veces, y prácticamente acá lo que hacemos, ¿verdad? La cabeza viene siendo un módulo y repetimos un total de 8 módulos. En cada uno de estos módulos hay información la cual nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de dibujar las proporciones del cuerpo humano. Se les decía, ¿verdad?, que en el segundo módulo, si lo dividimos en 3 partes, tenemos la altura de los hombros. A la línea del tercer módulo, un poquitito más abajo, tenemos lo que es las tetillas. Después a la línea del número 3, un poquito más abajo, tenemos la parte del ombligo. Luego tenemos, ¿verdad?, el centro del cuerpo humano, la parte acá de la pelvis. Después, continuando en el número 6, prácticamente tenemos las rodillas. Y luego acá llegamos a la parte de los pies. Si nosotros trazamos una línea desde este punto C al punto B, prácticamente nos va a dar la referencia de donde empieza el hombro y donde termina esta parte de la clavícula. Son ciertas referencias, ¿verdad?, que nos ayudan a definir de una manera perfecta lo que es el cuerpo humano. Miramos también que las manos prácticamente tienen el alto de una cabeza. Si nosotros ponemos nuestra mano abierta, ¿verdad?, desde la barbilla hasta donde inicia el cuero cabelludo, nos va a dar esa misma proporción. Acá tenemos el cuerpo ideal, y en la parte derecha tenemos lo que es un esquema básico. Cuando nosotros iniciamos a dibujar lo que es la figura humana, no iniciamos con detalles. Nosotros debemos de aprender muy bien lo que es el esquema básico, irlo practicando, tratar de ir buscando movimiento, ¿verdad?, en lo que es el esquema básico. Y pues gracias a esta figura, a este esqueleto que nosotros realizamos, después vamos a poder representar de una mejor manera lo que es la figura humana. Vamos a poder agregarle la musculatura, vamos a poder agregarle, ¿verdad?, todos los detalles. Para ello, primero debemos de conocer el esquema, luego los huesos, y después de los huesos los músculos. Una vez, ¿verdad?, teniendo ese conocimiento de estas 3 partes, pues nosotros vamos a poder ir representando una figura humana de una mejor manera. Mientras yo les voy explicando el tema de hoy, quiero que le tomen foto a esto o le tomen alguna captura. Ustedes van a ir realizando estos dibujos, estas láminas, ¿verdad?, a manera de esquema.
con este estilo que ustedes tienen acá, pues van a ir representando, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el esquema no nos lleva mucho tiempo, más que todo nos sirve para agilizar la mano, para activar un poco la observación y representación de los modelos. Así que necesito que tomen la captura de esto. Ese sería el número 1. Pueden hacerlo todo en una hoja tamaño carta, no hay necesidad de utilizar un A3. En una hoja carta pueden ir haciéndolo en pequeño, ¿verdad? Cada uno de ellos. Este es el modelo número 2. Este sería el número 3. Y acá cerraríamos con la siguiente imagen. Esto sería lo último. Quiero, ¿verdad?, que le tomen una captura o foto. Se los voy a poner nuevamente los 3 para que los vayan trabajando y al finalizar, ¿verdad?, la clase ustedes los presenten. Activen su cámara y los presenten. 1, 2, 3, 4 y 5. Pueden hacerlo todo en una hoja en pequeño. Si quieren utilizar un A3 también pueden utilizar el A3, tienen más espacio. Y bien, iniciamos, ¿verdad?, con lo que es la temática de hoy, el esqueleto humano. El esqueleto humano, muchachos, es un conjunto total organizado de piezas óseas, ¿verdad?, de hueso, que proporcionan al cuerpo humano varias funciones. Dentro de ella está una firme estructura multifuncional. Cuando hablamos de multifuncional, lo que nos permite prácticamente el esqueleto humano es la locomoción. Gracias a él, ¿verdad?, nosotros tenemos esa habilidad de movimiento, de poder desplazarnos. Tenemos la protección. Cuando hablamos de protección, el esqueleto humano nos sirve para defender esos órganos, ¿verdad?, sensibles que nosotros tenemos dentro. Por ejemplo, en el caso del tórax, ¿verdad?, nosotros dentro del tórax tenemos el corazón, tenemos los pulmones, tenemos hígado y todo eso. Y como está prácticamente dentro del esqueleto, el esqueleto funciona como una barrera, como un sistema de protección, como un escudo, ¿verdad?, por cualquier golpe, cualquier movimiento, caída, etcétera. El esqueleto también nos sirve para la contención. Obviamente, ¿verdad?, al estar en esa posición de pie, gracias a este nosotros podemos mantenernos en esa posición. Dentro de las funciones, el sistema esquelético tiene varias funciones, entre ellas las más destacadas son sostén mecánico del cuerpo y de sus partes blandas, funcionando como armazón que mantiene la morfología corporal. Mantenimiento postural, permite posturas como la bipedestación. Cuando hablamos de la bipedestación, ¿verdad?, estamos hablando prácticamente que tenemos 2 pies, 2 piernas, y gracias a ello, ¿verdad?, podemos mantenernos, así como las gallinas, como las avestruz y todos esos elementos, nos pasa lo mismo. Soporte dinámico, colabora para la marcha, locomoción y movimientos corporales, funcionando como palanca y puntos de anclaje para los músculos. Contención y protección de las vísceras ante cualquier presión o golpe del exterior, como por ejemplo las costillas al albergar los pulmones, órganos delicados que precisan de un espacio para ensancharse. Toda esta funcionalidad, ¿verdad?, la tiene el esqueleto humano, y pues es importante que nosotros sepamos muy bien, aunque ya es de primaria, ¿verdad?, nosotros hemos visto esto, pero por si se les ha olvidado, acá estamos haciendo estamos volviendo a llevar esas partes, esa temática. Cuando nosotros hablamos del esqueleto humano, nos referimos, ¿verdad?, a los números de huesos que puede tener un esqueleto. Y pues como dato, el cuerpo humano de un adulto tiene 206 huesos,
mientras que el cuerpo de un recién nacido está formado por cerca de 300 huesos. En este caso, la gran diferencia es verdad que cuando nosotros nacemos, la mayoría de los huesos no están formados completamente, sino que hay un sinnúmero de piezas, pues digamos de uno solo hay un sinnúmero de piezas que se vienen formando conforme el pasar del tiempo, y al llegar a una etapa adulto estos 300 huesos se convierten en 206. La mayor parte de los huesos humanos se concentran en las extremidades, y acá pues podemos decir que las extremidades superiores tienen 64 huesos, las inferiores tienen 62 huesos, la cabeza tiene 28 huesos y el tronco tiene 52 huesos. Ok, cuando hablamos del esqueleto humano, podemos decir que el esqueleto humano se compone prácticamente de dos. El primero, ¿verdad?, es el esqueleto axial, que está compuesto por 80 huesos aproximadamente, y los huesos son los que están situados en la línea media o el eje. Ellos soportan el peso del cuerpo, como la columna vertebral. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos. Y tenemos el esqueleto apendicular, que son 126 huesos, son el resto de los huesos pertenecientes a las partes anexas a la media línea, ¿verdad?, del apéndice, concretamente los pares de extremidad y sus respectivas cinturas. Toda esta parte blanca es conocida como el esqueleto axial, y toda esta parte amarilla, ¿verdad?, es conocida como el esqueleto apendicular. La parte del esqueleto axial abarca lo que son toda esta parte del tórax, la columna vertebral, y también vemos involucrada esta zona de acá de la cabeza, y la parte apendicular abarca lo que es todas las extremidades superiores, extremidades inferiores y esta zona de acá, ¿no? El esqueleto axial está compuesto por 80 huesos aproximadamente, y estos huesos, ¿verdad?, están compuestos primeramente con los huesos de la columna vertebral, que son 33, y acá vemos detallada cada una de las vértebras. Después tenemos los huesos de la cabeza, que son 29. Vemos detallada cada una de las partes de la cabeza, y los huesos del tórax, ¿verdad?, que son 25. El esqueleto apendicular son 126 huesos. En los miembros superiores y pectorales nosotros tenemos 64 huesos. En los miembros inferiores y pélvicos, ¿verdad?, nosotros tenemos 62 huesos. Ahorita vamos a ver detalladamente lo que son cada una de estas partes del esqueleto humano, y en ella vamos a ir señalando, ¿verdad?, los huesos de mayor importancia. Primeramente tenemos la cabeza. La cabeza está constituida por el cráneo y la cara. Es una sucesión compleja de huesos que protegen el encéfalo y a otros órganos del sistema nervioso central. También da protección a los órganos de los sentidos, a excepción del tacto, ¿verdad?, que se encuentra repartido por toda la superficie de la piel. Los huesos del cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger lo que es nuestro cerebro. Y los huesos de la cara son 14, entre ellos los más importantes son los maxilares superior e inferior, que se utilizan, ¿verdad?, en la masticación de lo que los elementos que consumimos. Dentro de los huesos del cráneo nosotros tenemos el frontal, un hueso único, mediano, simétrico, que ocupa la parte más anterior del cráneo. Acá en anatomía, jóvenes, hay dos términos. Nosotros utilizamos el término anterior para referirnos, ¿verdad?, a todo lo que está enfrente, y posterior a todo lo que está detrás. Así que cuando escuchemos el término anterior y posterior, ya saben que nos referimos a esas dos partes.
Está situado por delante de las parietales del etmoides y del esfenoides. El hueso temporal es un hueso par que está situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo y contiene el órgano vestíbulo, qué terrible esa palabra, vestibulococlear. El hueso occipital es un hueso único, mediano y simétrico que corresponde a la parte posterior inferior del cráneo, aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Y de abajo. El hueso parietal es un hueso par situado por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Ya les voy a poner una imagen para que estemos totalmente claros de todo esto que se está hablando. Tenemos el hueso etmoide, es un hueso único, se halla situado por delante del esfenoide y por detrás de la escotadura etmoidal, ¿verdad? El hueso frontal, y contribuye a la formación de las cavidades arbitrarias nasales. Tenemos el hueso esfenoide, es un hueso impar, mediano y simétrico, situado como una cuña en la base del cráneo, entre los huesos que lo rodean. Bien, acá nosotros tenemos una imagen. En esta imagen, ¿verdad? Podemos ver cada uno de los huesos que estamos mencionando. Primeramente tenemos el frontal cubre toda esta zona de nuestra frente. Tenemos el parietal que está a los lados. Tenemos el hueso etmoide, ¿verdad? Que está prácticamente donde inicia esta parte de la nariz. Ya cuando hablamos de todo esto, el boomer, el unguis, cornete nasal, son los huesos que están por dentro, ¿verdad? En esta zona de la nariz. Y pues acá vemos el boomer, que es el que separa prácticamente los dos canales de la nariz. Tenemos acá los cornetes. Tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior, que gracias a ellos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que es la masticación. Tenemos el hueso lacrimal, que está ubicado en esta zona acá por debajo, ¿verdad? De lo que es la parte de los ojos. Tenemos el esfenoide. Y en esta zona de acá tenemos el cigomático o malar. Aquí tenemos la imagen con una mejor calidad y acá tenemos la imagen de perfil. Acá en esta imagen de perfil nosotros podemos ver, ¿verdad?, los huesos que mencionamos antes y que no podíamos ver de frente. En este caso tenemos el hueso temporal. Prácticamente tenemos dos huesos temporales que están ubicados en esta zona de acá, en los laterales. Tenemos el hueso parietal, ¿verdad? Esta línea que ustedes ven acá divide prácticamente lo que es el hueso frontal del parietal. Igual todas estas líneas prácticamente vienen dividiendo el esfenoide, el frontal, el parietal, que cubre toda esta zona de acá. Después tenemos el occipital, que viene siendo la parte de abajo. Los maxilares que están acá adelante. El cigomático, ¿verdad? Igual está aquí adelante. Y pues prácticamente acá nosotros vemos cómo se distribuyen cada uno de estos huesos. Si nosotros lo miramos desde la parte superior, ¿verdad? Acá solamente nos da chance de ver el frontal, parietal y el occipital. Si lo miramos de una vista posterior, trasera, ¿verdad? Podemos ver el parietal, occipital y el hueso temporal. Acá tenemos una descripción de cada uno de los huesos del cráneo. El frontal viene siendo un hueso impar, parietal un hueso par, son dos pares de hueso, temporal dos pares de hueso, occipital uno solo, esfenoide uno solo, etmoide uno solo. Acá tenemos los detalles de lo que son los huesos de la cara y acá una descripción, pues. Bien, después tenemos como siguiente parte lo que es el tronco, y en ello, ¿verdad?, hablamos de todos los huesos del tronco. Después de la cabeza dice que le sigue el tórax. Este está formado por 24 costillas. Las costillas se unen todas por detrás a la columna vertebral y por delante se unen al hueso que lleva por nombre esternón. El esternón es este que nosotros tenemos aquí de frente. En la parte superior del tórax a ambos lados se encuentran lo que son las clavículas. Y delante, ¿verdad?, las clavículas, perdón, por delante y detrás nosotros tenemos los omóplatos.
La clavícula y el omóplato sirven de apoyo de las extremidades superiores. Gracias a ellas, ¿verdad?, nosotros podemos mover los brazos y todo eso. Las costillas protegen a los pulmones, formando así de una manera, ¿verdad?, la caja torácica. Bien, cuando hablamos de los huesos del tórax, tenemos el esternón. El esternón es un hueso del tórax plano, impar, central y simétrico, por lo general compuesto por varias piezas soldadas, ¿verdad? El esternón ayuda a proteger lo que es el corazón y los pulmones. Tenemos las costillas. Las costillas son huesos planos y curvos. En su conjunto, ¿verdad?, forman la caja torácica. En la mayoría de los vertebrados rodean el pecho, permitiendo a los que tienen pulmones expandirlo, facilitando la respiración. En general sirven de protección a los órganos internos del tórax, como el corazón, aunque algunas especies, especialmente las serpientes, proveen soporte y protección a casi todo el cuerpo. Las costillas humanas generalmente son 12 a cada lado, 7 verdaderas, que son las externales, 3 falsas, 2 flotantes en forma de arco con un cuerpo con 2 caras, externa e interna, 2 bordes superior e inferior y 2 extremos, posterior y anterior. Cuando nosotros hablamos acá del tórax, ¿verdad?, vemos que está compuesto primeramente por lo que es el esternón, esto que parece espada, ¿verdad?, nosotros lo llevamos al centro. Luego están todas las costillas. Acá tenemos la parte de la clavícula y vemos que esta clavícula se va a pegar por la parte de atrás a lo que son los omóplatos. Tenemos, ¿verdad?, omóplatos, uno a izquierda y el otro derecha. La división de las costillas, acá en rojo nosotros podemos ver lo que son todas las costillas verdaderas. De estas costillas verdaderas, ¿verdad?, tenemos desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 7. Después tenemos las costillas falsas, que son la 1, 2 y 3. Y luego, ¿verdad?, tenemos las flotantes, que vienen siendo estas azules que nosotros vemos acá. Desde este punto aquí, esta otra. Y prácticamente de todas esas está compuesto lo que es el tórax. Luego nosotros tenemos lo que son los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral es el eje del esqueleto, es un pilar recio, ¿verdad?, pero flexible. Todos los huesos están unidos en ella directa o indirectamente. La columna vertebral está formada por huesos pequeños que reciben el nombre de vértebra. En el ser humano, la columna vertebral está constituida por 33 vértebras, que son según su número y localización. Dentro de estas 33 vértebras nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, que prácticamente desde la número 1, acá tenemos la 1 llamada atlas y la segunda, ¿verdad?, que es llamada axis. Tenemos 7 vértebras dorsales o torácicas. Después tenemos 5 lumbares, 5 sacras. 5 sacras sin articulación entre ellas, pues están fundidas y componen el hueso llamado sacro. Y tenemos las 4 que son coxígeas, sin articulación entre ellas, pues están fundidas y componen el hueso llamado coxis. Acá tenemos una descripción, ¿verdad?, completa de cada una de las vértebras que nosotros tenemos en nuestra columna vertebral. Y pues partimos de la 1 a la 7. La 1 lleva el nombre de atlas, la 2 lleva el nombre de axis. Y el resto ya viene con la clasificación C3, C4, 5, 6, hasta llegar a la llamada prominente, ¿verdad? Después tenemos todas las dorsales, de 1, 2, 3, 4 hasta la 12. Y luego las lumbares, ¿verdad?, que se describen así de esta manera, L1 al L5. Después tenemos la que son del hueso sacro y luego la del coxis. Acá nosotros tenemos una descripción de lo que son, ¿verdad?, primeramente las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares. Y acá en la zona de abajo tenemos lo que son las sacro y las del coxis, ¿verdad?
Por todo ello está compuesta nuestra columna vertebral. Nuestra columna vertebral, recordemos, ¿verdad?, que nos permite flexibilidad en el cuerpo. Gracias a ella nosotros podemos girar y mover hasta ciertos grados, ¿verdad?, nuestro cuerpo de izquierda a derecha. Después de ello nosotros tenemos lo que son las extremidades superiores. Los huesos de cada extremidad superior del cuerpo humano son 30. Y pues las extremidades superiores se dividen en 3 segmentos principales. Tenemos el brazo, ¿verdad? Prácticamente es un hueso. Después tenemos el antebrazo. El antebrazo son 2 huesos. Y después tenemos la mano, que la mano está dividida en 3 grupos. Tenemos el carpo, que es la parte de la muñeca, metacarpo, que es la parte de la mano, y luego tenemos la falange, que en donde están, ¿verdad?, todos los huesos prácticamente de los dedos. Cuando nosotros hablamos de las extremidades superiores, tenemos la escápula, tiene 3 fosas: la subescapular, supraespinosa e infraespinosa. Posee 3 bordes: el axilar, lateral y vertebral o medial y cervical superior. Tenemos también lo que es la clavícula. La clavícula es un hueso plano que se encuentra en la parte superior de la caja torácica. Tenemos el brazo. Todo esqueleto, ¿verdad?, está formado por un solo hueso. Cuando hablamos del brazo es de esta parte. El húmero es el hueso más largo y voluminoso del miembro superior, que es todo este. Después tenemos el antebrazo. En nuestro antebrazo nosotros tenemos 2 huesos, ¿verdad? Estos 2 huesos es el cúbito del radio. Y después tenemos la mano, que está compuesta por el carpo, metacarpo y las falanges. Acá nosotros podemos ver en esta imagen los huesos de las extremidades superiores. Partimos primeramente de lo que es la clavícula. Luego tenemos el omóplato o escápula, ¿verdad?, que es la parte trasera que se conecta con el resto. Y acá nosotros podemos hablar de lo que el brazo. El brazo está compuesto solamente por el húmero. Después acá tenemos el hueso cúbito y tenemos el radio, ¿verdad?, en lo que es el antebrazo. Está compuesto por 2. Y luego vamos con los huesos del carpo, que son los huesos de las muñecas. Cuando nosotros tocamos acá podemos sentir un sinnúmero de huesos, ¿verdad? Luego tenemos los metacarpianos, que vienen siendo todos estos huesos, vienen siendo todas estas partes de acá de la flexibilidad. Esta primera línea es llamada así metacarpiano, y luego tenemos las falanges, que son estos. Acá tenemos una lámina detallada, ¿verdad?, con todos estos huesos. Y luego tenemos las extremidades inferiores. Las extremidades inferiores, cada miembro inferior se compone de varios segmentos, principalmente la cintura pelviana o pelvis primeramente, y luego tenemos lo que es el muslo. Su esqueleto es un solo hueso, es el fémur, ¿verdad? Es como este otro que llamábamos el húmero, es uno solo que nosotros tenemos en esta zona de acá de las piernas. Después tenemos la rótula, es prácticamente la zona de la unión entre el muslo y la pierna. Luego tenemos la pierna, que está formada por la tibia y el peroné o fíbula, que prácticamente esto viene siendo como estos dos, el cúbito y el radio. Y después tenemos el tobillo, región en la que se une la pierna con el pie. Luego tenemos el pie, que a su vez está formado por 3 segmentos: el tarso, metatarso y la falange. Los huesos que componen el miembro inferior son los siguientes. Tenemos el muslo, en esa parte está el coxal, el fémur, la rótula. Tenemos la pierna, ¿verdad?, que está compuesta por la tibia y el peroné. Y en la parte del pie tenemos este montón de huesos que se llaman astrálago, calcáneo, escafoides, cuboides, primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercero y falanges. Acá nosotros vemos nuestro hueso, ¿verdad? Prácticamente tiene casi la misma estructura de lo que es el brazo: un hueso en la parte del brazo, un hueso en la parte de acá de la extremidad inferior. Después tenemos el antebrazo, igual acá tenemos las piernas, que está compuesto por 2.
Luego acá en la parte del pie vemos cómo está distribuido, ¿verdad? Todo esto. Aquí vemos detalladamente cada uno de estos huesos, el astrálago, calcáneo, cuboides, y vemos todo lo que son las partes de las falanges. Nosotros acá estamos dando como un vistazo así rapidito. Para el dibujo anatómico pues no es necesario, ¿verdad?, que nosotros memoricemos todo esto, lo que es calcáneo, cuboide, porque en cierta parte cuando dibujamos lo que es la parte del pie o las manos, lo representamos con figuras básicas, ¿no? Y más que todo solamente debemos de dominar las tres partes, lo que es tarso, metatarso y los dedos. Y pues gracias a estos tres nosotros podemos hacer como la subdivisión de los pies y después montar cada uno de los músculos. Luego tenemos lo que son los huesos de la cadera, un conjunto de huesos que forman la pelvis. En ellos está el ilión, isquión y el pubis. Se une a lo que es la parte inferior de la columna. La pelvis sostiene los intestinos y otros órganos internos del abdomen. La parte superior de la pelvis es lo que comúnmente llamamos caderas. A ambos lados de la parte inferior de aquella nacen las piernas. Ok, este es el hueso de la pelvis. Acá tenemos, ¿verdad?, la base del hueso sacro. Acá tenemos lo que es el ilión. Acá tenemos lo que es el pubis. Y acá tenemos lo que es el isquión. Si nosotros observamos bien, esto tiene una forma, ¿verdad?, de mariposa. Y pues de esta manera nosotros vemos cómo está compuesto nuestro cuerpo humano, nuestro esqueleto humano. Hay un punto muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, y estas son las articulaciones. Las articulaciones son los huesos que se mantienen unidos. Prácticamente nos permiten a nosotros la movilidad de todos estos huesos que están unidos, digamos, el brazo y el antebrazo, el brazo y las muñecas. Dentro de nuestro esqueleto, ¿verdad?, hay articulaciones fijas como la de los huesos del cráneo y la cara, exceptuando la mandíbula inferior, que nosotros la podemos desplazar y podemos hacer ese movimiento de mascar, ¿verdad? Las vértebras, los huesos de las piernas y brazos están unidos mediante articulaciones móviles. En el caso de las vértebras tenemos esa movilidad de nuestra columna, ¿verdad? En el caso de los huesos y las piernas, nosotros perfectamente podemos estirarlo de una mejor manera. Los huesos se mantienen unidos por ligamentos. Además hay una glándula que se agregan, ¿verdad?, que se segregan con un líquido parecido a la clara de huevo. Y prácticamente este líquido lo que evita es el roce de un hueso con otro, o que ocasione alguna fricción, algún dolor. Gracias a este líquido, ¿verdad?, prácticamente la función es mantener lubricado esas piezas, y de tal manera nosotros podemos hacer el movimiento de una manera sencilla, ¿verdad?, sin tener problemas. Ese líquido llamado sinovial. Y prácticamente acá nosotros podemos ver todos esos detalles. Acá en nuestra cabeza nosotros tenemos articulaciones, pero estas articulaciones son fijas. Luego acá podemos hablar de las articulaciones móviles. En toda esta zona de acá en medio nosotros tenemos ese líquido que nos ayuda a que estos huesos se desplacen. Igual acá tenemos las articulaciones semimóviles, que son las de la columna, ¿verdad? Y gracias a ellas nosotros podemos tener ese movimiento. Bien. Acá tenemos una lámina completa de lo que es el esqueleto humano. Tenemos la posición anterior, que es todo, ¿verdad?, lo frontal. Luego tenemos la parte lateral, vemos cómo se ve el esqueleto de manera lateral, y luego tenemos una posición posterior, que es toda la parte de atrás. Debemos de tomar muy en cuenta nosotros esta posición. Debemos de ver cada uno de estos detalles, ¿verdad?, la cabeza, el tórax, la parte del omóplato. Si nosotros nos fijamos y analizamos bien, esta posición del esqueleto prácticamente es como el esquema básico que nosotros hacemos.
Lo único, verdad, que cuando ya estamos trabajando un sistema óseo, pues debemos detallar cada uno de los huesos con el fin de hacer una mejor representación del esqueleto humano. Como ejercicio ya les dije, les di las orientaciones desde que iniciamos. Asumo que ya la mayoría, verdad, va terminando todos estos modelos, verdad que sí. Bueno, esperemos que sí. Y ahora vamos a la hora de la práctica, chicos. Después de darles toda esta explicación, verdad, conocer lo que son todos los huesos, pues es necesario que nosotros vayamos a hacer una actividad. Aquí tengo un error en esta parte, no le hagan caso, lo voy a reparar antes de subirlo. Y pues la tarea en casa es la siguiente: nosotros vamos a elaborar en un formato A3 varias láminas de lo que es el esqueleto humano y las partes del esqueleto mencionadas a continuación. Acá ustedes van a utilizar lápices de colores. Es importante que nosotros consigamos lápices de colores. Si no tienen, ya por último, verdad, lo podemos hacer en lápices de grafitos, pero hay que aplicar todo lo que es el claroscuro. En la primera lámina nosotros vamos a hacer lo que es el esqueleto humano y vamos a dibujarlo de frente, que es la posición anterior, lateral, que es de perfil, y el posterior, verdad, que es la posición trasera. Después vamos a dibujar el cráneo de manera frontal y vamos a dibujarlo de manera de perfil. Luego vamos a dibujar en otra lámina las manos y los pies. Y por último vamos a hacer la parte del tórax y la parte de la pelvis. Todo este contenido va a estar habilitado en la clase 3. Van a tener una semana a partir de hoy, ¿verdad? Ya de hoy dejo subida toda esa información. Y pues cualquier duda, ahorita en la videoconferencia vamos a aclarar todas esas dudas. Luego las 4 láminas la deben de subir a la tarea, ¿verdad?, que lleva por nombre esqueleto humano. Y pues cada una de estas láminas, verdad, hacen un total de 10 puntos. Ahorita, después, ya como estoy terminando la presentación, me gustaría saber si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, jóvenes, para que lo tomemos en cuenta y tratemos pues de aclarar. En las láminas, profe, solo es hacer el dibujo, no hay que poner los moldes de los huesos. Lo importante es dibujar la lámina, y lo otro, verdad, es que tratemos nosotros de memorizar como esas zonas más importantes, verdad, de ella, digamos del brazo. Podemos mencionar la parte del húmero, estos dos huesos de acá, verdad. En el caso de las manos y los pies, pues ya sabemos que es algo complicado, la columna vertebral también, pero por lo menos saber que la columna vertebral tiene tantos huesos, verdad, 7 son de esta parte, 12 son de la otra. En el caso de las costillas también, costillas verdaderas son tantas, las falsas son tantas. Son como cosas que medio debemos de recordar. ¿Y como qué colores hay que usar? Porque son huesos los que vamos a dibujar. Sí, en este caso el tono amarillo, según la lámina, pues viendo la lámina, son tonos amarillos, tonos ocres. A ver. Todos estos tonos, mira, amarillos, color ocres, color mostaza, el blanco. Y tienen la opción de dibujar esto en papel craft. Cuando nosotros dibujamos en papel craft, podemos utilizar perfectamente el color blanco y todos estos tonos. Aparte que el papel craft nos da como esa tonalidad, ¿no? Podemos utilizar el blanco para detallar de una mejor manera estos huesos. Si no pueden conseguir craft, entonces lo hacen en el block A3, pues, que es de color blanco. ¿Estamos claros? Yo creo que voy a subirle una información, como no hemos visto, ¿verdad?, la técnica de lápices de colores. Voy a tratar de subirle un video con todas las características y
y detalles de cómo nosotros podemos utilizar los lápices de colores para que ustedes lo tengan ahí como recurso, lo vean, ¿verdad?, cuando tengan tiempo y así vayan implementando esa técnica. Está bien, por mi parte no hay más preguntas. Correcto, está bien, Milagros. Bueno, chicos, recordemos, ¿verdad?, que esto está grabado. Ahorita mismo yo termino la grabación y voy a subir esta información a la plataforma. Y pues no me queda más que agradecerle su participación en esta videoconferencia. Y que estemos pendientes, ¿verdad? Cualquier información de la universidad acerca de la reanudación de clases, pues estamos al tanto. Cualquier duda, ya saben que ahí tienen el correo, tienen la plataforma virtual, también tenemos el grupo, me la hacen llegar por el grupo y yo trataré de contestarles a la mayor brevedad posible. Nuevamente muchas gracias, chicos, por la participación. Y pues en un rato ya voy a subir toda la información, las asignaciones, para que ustedes ya estén totalmente claros de lo que vamos a realizar. Nos vemos en la siguiente sesión y traten de cuidarse. Nos vemos más luego en la clase de historia. Se cuidan, ¿verdad? Si salen a la calle, tomen todas las medidas necesarias para estar bajo protección. Nos vemos, jóvenes. Bien, profe. Hasta más luego.